Hare Krishna, saludos, bienvenidos. Continuamos con la lectura del Srimad Bhagavatam en el canto primero, capítulo 16, texto 5. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Shaunaka Uvacha Kasyahetor Niyagraham Kalim Gyeyaye Nripam Nrideva Chinnadrik Shudram So Saugam Yapadanhanat Tatkatyayatam Mahabhaga Yadi Krishna Katashrayam. La traducción de este verso es la siguiente. Shaunaka Rishi preguntó: ¿por qué Maharaj Pariksit tan solo lo castigó si se trataba del más bajo de los Shudras, quien se había vestido como un rey y había golpeado a una vaca con la pierna? Por favor, relata todos estos incidentes si están relacionados con el Señor Krishna. Algo interesante aquí, como dijimos el día de la introducción, es que a partir de este verso 5 y unos versos más posterior a este, hay alguien que interrumpe el relato y él es Shaunaka, es su nombre. Y Shaunaka, si ustedes lo recuerdan, dijimos que desde el capítulo primero del Bhagavatam, el primer capítulo de todos, allí se relata cómo todos estos sabios se reunieron en el bosque llamado Naimi Saranya, y ellos se reúnen y escogen a Sutta, que es la persona mayor entre todos ellos, para que relate y hable del Bhagavatam. Sutta está hablando, y todos los sabios están escuchando, y hay uno de ellos, entre todos los sabios que están escuchando, que es quien hace las preguntas a Sutta, que es quien hace las intervenciones, como en este caso lo estamos viendo. Y él es Shaunaka, que es otro de los sabios, otro de los rishis que están allí. Tal vez ustedes recuerden, esto fue en el capítulo octavo, tal vez, de este primer canto. Leímos acerca de los rishis y una definición que se presentaba allí era que los rishis son personas que buscan bienes espirituales, perfección espiritual. Y aquí tenemos a un rishi llamado Shaunaka, que es él quien pregunta. Y es curioso cómo a él le llama la atención inmediatamente. Él acaba de escuchar en el verso anterior, en el verso 4, que Pariksit ve a este personaje maltratando a una vaca, entonces se dispone a castigarlo. Shaunaka Rishi inmediatamente le causa interés, porque se sabe que a alguien que causa un daño de ese tipo, no solamente se lo castiga, sino que no se lo castiga simplemente reprendiéndolo, sino que hay castigos severos para este tipo de actos. Y a él le causa curiosidad. ¿Por qué tan solo lo castigó? Es la curiosidad de él. ¿Por qué tan solo fue castigado este personaje que estaba golpeando a esta vaca con la pierna, dice aquí, o sea que podríamos interpretarlo, que estaba dándole patadas a una vaca? Y lo clave aquí en esta pregunta de él es esta última línea que yo estoy subrayando. Y él dice, por favor, relata todos estos incidentes si es que están relacionados con el Señor Krishna. Relata todo esto si está relacionado con Krishna. Y eso es lo más relevante en la pregunta. Porque Shaunaka también, como lo dijimos, es un rishi y está escuchando el Bhagavatam. Él y otros están completamente sumergidos y extasiados escuchando el Bhagavatam. Y eso indica, por lo tanto, que
son estudiantes idóneos, que son estudiantes genuinos para recibir los relatos que hablan acerca de Krishna y sus devotos. Y Saunaka, consciente de la diferencia, un rishi, como acabamos de ver, él es un rishi. Y una de las características, para que alguien sea un rishi, para que alguien sea llamado un sabio, un sadhu, se sobreentiende que esa persona conoce la diferencia entre cosas materiales y cosas espirituales. Y es por esa razón que aquellos sabios, eran cientos que estaban allí escuchando este relato, la razón por la cual se quedaron a escuchar es porque sabían muy bien que estos relatos son espirituales. Porque justamente todos esos sabios, o en su mayoría, una de las características de esos sabios es que no participan en conversaciones frívolas, conversaciones, temas que no conducen a ningún bien espiritual. Y ellos se vuelven renunciantes. Entre tantas cosas que ellos renuncian a esa vida social superficial de la sociedad. Y es por esa razón que se vuelven sabios, más introspectivos, más dedicados a la contemplación. Pero aquí los tenemos entonces sentados a todos, sentaditos ahí escuchando. Ya llevan 16 capítulos y ahí están todavía escuchando y van a proseguir con el resto del libro, se van a quedar ahí sentados completamente absortos en aquel relato, porque ellos saben muy bien que estos relatos son espirituales, porque hablan de Krishna. Ya se dijo esto, de hecho, en el texto, en el capítulo 3, estamos en el 16. Hacia el capítulo 3 se habló de la importancia del Bhagavatam, y no solamente el capítulo 3, sino de hecho tal vez de algunos de ustedes quienes conozcan un poco más el Bhagavatam recordarán y sabrán que los 3 primeros versos, el verso 1, 2 y 3 del Bhagavatam, son cuando se hace un estudio sistemático y académico del Bhagavatam, estos primeros 3 versos siempre se estudian porque dan entrada y describen qué es ese mismo Bhagavatam. Así que aquellos sabios estaban ahí sentados escuchando desde el mismo comienzo de ese relato. Escucharon que este Srimad Bhagavatam no tiene ni siquiera una sola sílaba que hable de temas frívolos, mundanos, sino cada una de las sílabas, si el estudiante lo está buscando, cada una de las sílabas que compone el Bhagavatam está construido de tal manera que puede dar iluminación espiritual, y no solamente iluminación, sino que puede transportar a la persona a la presencia de Krishna, porque el Bhagavatam es la encarnación sonora de Krishna. Esa y muchas otras descripciones que indudablemente lo mejor es leerlas uno directamente para apreciar qué es lo que el Srimad Bhagavatam dice de sí mismo. ¿Por qué menciono todo esto? Porque aquí lo encontramos a Saunaka, que él está contento y sabe muy bien, por ser un rishi, está apreciando y valorando aquellos relatos de Krishna. Por lo tanto, entonces pregunta esto y agrega esta clave en su pregunta. Por favor, cuéntanos todo esto únicamente si está relacionado con Krishna. En otras palabras, si va a seguir aportando a la atmósfera espiritual. Esta es mi pregunta que yo acabo de hacer. Si la respuesta a esa pregunta aporta a la atmósfera espiritual, entonces por favor respóndala. Si no tiene nada que ver con el tema, entonces no nos interesa. Podemos comprenderlo así también, entre líneas. Que, como dije, ellos saben muy bien la diferencia entre relatos ordinarios, temas y descripciones de cosas banales y ordinarias, y temas espirituales. Y él dice, bueno, si la respuesta a esta pregunta que yo tengo tiene que ver con Krishna, sí, por favor siga hablándonos. Porque si no, él sabe muy bien que lo que está haciendo sería una interrupción al orador. Él sabe que estaría haciendo una interrupción para desviarlo a un tema sin sentido, un tema ordinario. Pero él aclara eso como un estudiante genuino, aclara que le interesa ese tema únicamente si está relacionado con Krishna. Vamos a leer el significado y luego comentamos algo más. Saunaka y los rishis
se sorprendieron al oír que el piadoso Maharaj Pariksit solo había castigado al criminal y no lo había matado. Interesante. Esto sugiere que un rey piadoso como lo era Maharaj Pariksit debía haber matado de inmediato a un ofensor que quería engañar al público, vistiéndose como un rey, y que al mismo tiempo se había atrevido a insultar al animal más puro de todos, la vaca. Sin embargo, los rishis de aquellos tiempos no podían ni siquiera imaginar que en los días posteriores de la era de Kali, los más bajos de los Shudras serían elegidos como administradores y abrirían mataderos organizados para matar vacas o vacas. De todos modos, aunque oír hablar de un Shudraka que era un engañador y un ofensor de una vaca no era algo de mucho interés para los grandes rishis, no obstante, querían hablar de ello para ver si el incidente tenía alguna relación con el Señor Krishna. Ellos simplemente estaban interesados en los temas acerca del Señor Krishna, pues todo lo que se acople con la narración acerca de Krishna es digno de ser oído. En el Bhagavatam hay muchos asuntos que tratan de sociología, política, economía, cuestiones culturales, etc. Pero todos ellos están relacionados con Krishna y por consiguiente todos ellos son dignos de ser oídos. Krishna es el ingrediente purificador de todos los asuntos, sean estos los que fueren. En el mundo terrenal todo es impuro debido a que es un producto de las tres cualidades mundanas. Sin embargo, Krishna es el agente purificador. Aquí termina el significado. Bueno, el significado es breve y directo. Krishna es el agente purificador. En la conversación de Krishna con Arjuna en la Gita está este verso conocido y estudiado, el segundo verso en el capítulo 9. Y Krishna le dice a Arjuna que todos aquellos temas, como lo acabamos de leer, que Prabhupada incluyó aquí sociología, política, cuestiones culturales. Krishna le dice a Arjuna, todos aquellos temas que están relacionados con Krishna, específicamente él en ese verso 9.2 se refiere a la misma narración que Krishna está haciendo en la forma de la Bhagavad Gita. Krishna dice que ese conocimiento es purificador, es el conocimiento más puro de todos. También eso es en el capítulo 9. También retrocediendo un momento y vamos al capítulo 4. Voy a mostrar todo esto para que ustedes puedan verlo. En el capítulo 4, Krishna habla del conocimiento trascendental, diciendo que el conocimiento trascendental es lo más puro que existe. Voy a mostrarles. Primero vamos capítulo 4, texto 38. Nahi ñanena shadrisham pavitram iha vidyate. Algunos que conozcan, estén más familiarizados con esto del sánscrito, saben que pavitram se refiere a lo puro. Tat swayam yoga samsiddha kalanatmani vindati. Krishna dice, en este mundo no hay nada tan sublime y puro como el conocimiento trascendental. Dicho conocimiento es el fruto maduro de todo misticismo, y aquel que se ha vuelto experto en la práctica del servicio devocional disfruta de ese conocimiento a su debido tiempo. Un verso muy bonito, aquí en la Gita 4.38. No hay nada tan sublime y puro como el conocimiento trascendental. Y vean, interesante Krishna cómo hace la invitación, o deja aquí una pista en este verso y dice que aquella persona que se vuelve experta en la práctica del servicio devocional disfruta de ese conocimiento internamente, en su momento, con paciencia, a su debido tiempo. Todo este conocimiento surge en el corazón, ya que Krishna está en el corazón y Krishna es el conocimiento.
Pero para eso hay que volverse experto en la práctica. Y volverse experto significa conocer cuáles son las recomendaciones, cuáles son las cosas para evitar, cuáles son las cualidades sí, las cualidades que se van desarrollando en una persona y yo puedo tratar de cultivarlas. Conocer el sistema, básicamente, como lo dijimos y lo leímos hace algunos días atrás, que un significado del Bhagavatam empujaba a que el estudiante sea cuidadoso en seguir el sistema, no es algo caprichoso, sino que una persona experta sabe bien cómo seguir el sistema. Bueno, entonces Krishna dice que no hay nada tan puro como el conocimiento trascendental. Voy a ir ahora al 9.2 también de la Gita, en donde Krishna habla nuevamente de la pureza. Vean, aparece nuevamente la palabra pavitram, raya vidya, raya guhyam. Pavitram idam uttamam, pratyaksa bhagaman dharmyam susukam kartum abhyayam. Krishna dice que este conocimiento es el rey de la educación y el más secreto de todos los secretos, o sea, el conocimiento más íntimo que hay. Es el conocimiento más puro de todos, lo más puro. Y dado que brinda una percepción directa del ser mediante la iluminación, es la perfección de la religión, además es eterno y se practica con alegría. Ven, aquí nuevamente aparecen esos dos elementos. Aquí está. Que por un lado se habla de que este conocimiento es puro, lo más puro de todos, y aparte brinda una percepción directa del ser, o sea, desde adentro de la persona surge la iluminación desde dentro, y esa iluminación le permite a la persona, al estudiante, tener una percepción, ver de manera directa al ser, una percepción directa del ser. O sea, en otras palabras, el estudiante va a poder ver directamente con sus propios ojos, va a poder experimentar, tener una percepción directa del ser. O sea, no se queda solamente en teoría todo este sistema del Bhakti, sino que si uno sigue el método, va a conseguir una percepción directa del ser. ¿Y esa percepción cómo va a ser? Va a ser mediante la iluminación, lo que acabamos de leer en el 4.38, de que a su debido tiempo, internamente, esa persona va a recibir o va recibiendo cada vez más iluminación. Y lo único que se requiere es seguir el sistema, seguir el método. Bueno, vinimos a leer esto, ya que estos dos versos hablan de, y hay otros también, estos dos versos hablan de la pureza del conocimiento. El conocimiento purifica naturalmente y obviamente. Cuando leemos que el conocimiento purifica, eso no se refiere a solamente datos, memorizar datos, que forma parte de, pero el conocimiento implica, por un lado, tres cosas. Por un lado, el conocer acerca de mi posición y la posición de Dios, conocer acerca de los principios fundamentales de la vida, podemos decir. Los principios fundamentales son que Dios es eterno, el alma es eterna y que el alma vive en una naturaleza material, temporal y que tiene que regresar a Dios. Esa es una parte del conocimiento, es un apartado. El segundo apartado del conocimiento consiste en conocer cómo es el método para yo entonces ponerme en contacto con Dios, ya que estoy separado de momento con Él. Esa es la segunda, el segundo apartado del conocimiento trascendental. Y el tercero es, ya cuando he recibido información de cómo ponerme en contacto, el tercero es escuchar, informarme acerca de qué es Dios, qué implica Dios, qué significa, qué cualidades tiene, cuáles son sus actividades, sus cualidades, sus pasatiempos. Y en este verso del Bhagavatam que estamos leyendo, en Shaunaka le pregunta al orador, le hace esta pausa, le pide que hable por favor de esta persona que está maltratando una vaca, siempre y cuando tenga que ver con Krishna, que es el tercer apartado del conocimiento trascendental.
Y en la medida en la que uno escucha ese conocimiento trascendental, ya sea en cualquiera de las tres categorías, ese conocimiento trascendental purifica el corazón. Y es por esa razón que el estudiante del Bhakti llega un momento en el que sabe que leer una y otra vez la misma historia de Krishna no tiene relevancia de que lo haya leído 4, 5, 7 o 20 veces anteriormente. Porque en la medida en que más se lee, de hecho, o se escucha una historia relacionada con Krishna, si la persona está siguiendo el método, si la persona está siguiendo las ciertas recomendaciones diarias que se dan y está actuando en la medida de lo que puede, actuando como un sirviente de Dios, no importa que esa historia de Krishna le haya escuchado 20 veces anteriormente, pero curiosamente va a encontrar un tipo de felicidad, como lo acabamos de leer aquí en el 9.2 de la Gita. Hay un tipo de alegría, hay un tipo de regocijo interno que la persona experimenta al escuchar esa historia por enésima vez, por el hecho de que está relacionada con Krishna. Y como digo, para eso hace falta que la persona tenga en su vida diaria una cierta práctica, lo que se conoce como un sadhana, observe ciertos principios espirituales, intente ejecutar al menos de manera como un ensayo, intente seguir aquellas normas que me ponen a mí como sirviente de Dios. Eso hará que al momento yo de escuchar el conocimiento trascendental, ese conocimiento trascendental llega hasta el alma y genera un tipo de felicidad diferente, simplemente por el hecho de escuchar, simplemente por sentarse ahí y escuchar. Y es una de las descripciones de cómo funciona ese sistema científico y certero y real llamado Bhakti Yoga. Ok, volvamos al verso. Bueno, de momento voy a mostrarles una última referencia de la Gita. Esto está en el capítulo 13, en 18. Habiendo dicho que el conocimiento es lo más puro, y vinimos hasta aquí por el verso del Bhagavatam de hoy, en donde Shaunaka pedía que se dé esta respuesta siempre y cuando tenga que ver con Krishna, siempre y cuando sean relatos acerca de Dios. Vean lo que dice el 13:18 de la Gita. Krishna está hablando de sí mismo en tercera persona y Krishna dice de él que él es la fuente de luz de todos los objetos luminosos. Él, Krishna, está más allá de la oscuridad de la materia y no está manifestado. Él es el conocimiento, él es el objeto del conocimiento y él es la meta del conocimiento. Y él está situado en el corazón de todos. Un verso muy bonito también. Y vean qué interesante. Él es el conocimiento. O sea, todos aquellos datos y aquella información espiritual que ya hablamos de cuáles son los tres apartados del conocimiento espiritual. Ese mismo conocimiento espiritual en sí ya es Krishna. Él es el conocimiento. Así como dijimos también al inicio, como en el capítulo 3 de este Srimad Bhagavatam, capítulo 3, texto 43, el último de los versos, describe cómo el Bhagavatam es la encarnación de Krishna. Por lo tanto, todo ese conocimiento que recibimos, de acuerdo con este verso que estamos leyendo aquí de la Gita, Krishna es el conocimiento él mismo. Y no solamente es el conocimiento, sino que él es el objeto del conocimiento. O sea, a través del conocimiento estamos conociendo algo. Por ejemplo, yo puedo tener conocimiento acerca del micrófono, un micrófono. Y el conocimiento es el medio que me permite conocer el objeto. Y hablando de asuntos materiales, el conocimiento es el medio, es la vía que me permite llegar a conocer el objeto. En este caso, con Krishna es diferente, porque el conocimiento, la vía, ya es Krishna. Todo ese conocimiento que recibo para llegar a entender a Krishna, el conocimiento ya es Krishna. Y aparte, con todo ese conocimiento, ¿qué es lo que voy a conocer? ¿En qué tema me voy a volver experto? Me voy a volver experto en él. Porque él es el objeto del conocimiento. Con todos esos datos voy a llegar a conocerlo a él mismo. Y no solamente eso,
sino que aparte también es la meta del conocimiento, que es otro apartado, porque yo podría nuevamente tener con el micrófono el medio, como dijimos, la vía para conocer al micrófono es el conocimiento acerca de él. Recibo toda esa información y llego a conocer el micrófono, pero posiblemente estoy solamente estudiando de micrófonos porque tengo una clase de electrónica. Así que la meta de estudiar el micrófono no es en sí el micrófono, sino la clase de electrónica. En el caso de Krishna es diferente, porque después de recibir conocimiento, que ya es él, después de haberlo conocido a él, que también es el objeto del conocimiento, finalmente se estudia a él para conseguirlo a él. La meta de estudiar a Krishna es conseguir a Krishna. Y obviamente cuando en todo el transcurso de ese conocimiento espiritual, como ya lo sabemos del estudio de la Gita, el conocimiento espiritual abarca de quiénes somos, quién soy yo como un alma eterna. Por lo tanto, no es que uno se sumerge en estudiar a Dios y esto no es una propuesta religiosa cruel y violenta en donde la persona queda anulada, donde uno se sumerge en un tema que es Dios y la persona queda anulada. De hecho, Krishna dice lo contrario, que para poder ejecutar bien ese bhakti, Krishna recomienda que la persona tiene que estar muy atenta de sí misma. Por ejemplo, de no olvidar su propia naturaleza, sus propias vocaciones, de cuidar su salud. Krishna dice, nadie puede hacer bhakti yoga si duerme demasiado, si no descansa bien, si no come suficiente, no puede ejecutar bhakti yoga, dice Krishna. Capítulo 6, texto 17. Así que en todo ese conocimiento que es Krishna y que la meta es Krishna, uno de los cualidades, uno de los requisitos para poder progresar es que la persona no se violente a sí misma y no se anule a sí misma. Por el contrario, es necesario que la persona lleve una vida saludable y que se cuide a sí misma, que cuide al prójimo, para entonces progresar en ese conocimiento. Entonces todo esto lo decíamos porque Shaunaka le pide a su profesor, a su maestro, que detenga el relato y por favor le cuente algo más acerca de este personaje cruel que está maltratando, dándole patadas a una vaca, y que hable de ello si tiene que ver con Krishna, porque ese será conocimiento espiritual. Y como Prabhupada dijo en el significado, cualquier tema, política, lo que sea, economía, lo que sea, ningún tema es malo siempre y cuando esté relacionado con Krishna. Y lo mismo al revés. Un tema puede parecer muy bueno, pero si no está Krishna presente, incluso puede ser moralidad y ética, pero si no está en sí presente Krishna como tal, Dios como tal, o el alma, entonces no, de acuerdo, al menos con esta ecuación que hoy vimos, entonces no es muy relevante para el progreso espiritual. Bueno, entonces vamos a detenernos allí. Espero que sea un bonito inicio de semana para ustedes y nos vemos mañana. Hare Krishna.